Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Damos gracias una vez más a nuestro Dios por ser tan bueno, tan generoso con nosotros, por permitirnos a nosotros poder traer el mensaje de la palabra de Dios, esperando que el Señor use su palabra para producir el efecto para el cual Él la envió en medio nuestro. Que esa palabra pueda reprendernos, que esa palabra pueda instruirnos, que esa palabra pueda capacitarnos a nosotros para nosotros vivir la vida que agrada a nuestro Señor. Antes de pasar directamente al tiempo de la predicación, vamos a tener un momentito de oración. Vamos a invocar el nombre de nuestro Señor en oración. Padre, nosotros una vez más acudimos ante tu presencia y estamos agradecidos de ti porque nos ha dado tu palabra para prepararnos a nosotros para poder vivir la vida que te agrada a ti. Tú, oh Dios del cielo, no solamente nos pide, nos exige que vivamos a la altura de nuestra vocación, de nuestro llamamiento como cristianos, sino que también nos ha provisto de todo lo que necesitamos para que nosotros podamos cumplir con esa tarea, con esa meta. Te suplicamos tu ayuda ahora que vamos a exponer tu palabra, que bendigas a tu siervo que va a hacer uso de ella y bendigas también a todos aquellos que la van a recibir. Que tu nombre sea exaltado en medio nuestro. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13, vamos a leer una vez más los versículos 1 al 17. Juan, capítulo 13, versículos 1 al 17, dice la palabra de Dios: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlo con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vamos a dejar la lectura hasta aquí. Hablando acerca del servicio cristiano y de manera muy particular de las motivaciones correctas para nosotros servir en la obra del Señor, alguien escribió lo siguiente: así como existen motivaciones ilegítimas que no son bíblicas para servir a Dios, existen motivaciones legítimamente bíblicas. Nosotros debemos de aprender a buscar las motivaciones más altas, en nuestro servicio.
también debemos de aprender a motivar a otros para servir a Dios o para vivir una vida piadosa con la mejor motivación. Es saludable evaluar lo que nos motiva a servir a Dios o a vivir una vida piadosa para que podamos servirle mejor a Él. Así que como pueden ver y como hemos dicho ya en otras ocasiones, no solamente es importante el hecho de que nosotros sirvamos ya sea a Dios o en la obra de Dios o ya sea que nosotros sirvamos a otras personas, sino que también es de suprema importancia para Dios el hecho de que nosotros evaluemos cuáles son aquellas motivaciones que están detrás de nuestro servicio. Dios no solamente se interesa en lo que hacemos, sino también en las motivaciones que están detrás de lo que nosotros hacemos. La semana anterior nosotros comenzamos a estudiar este pasaje dentro de esta miniserie de motivaciones para servir a Dios. Comenzamos a tratar con este texto y nosotros anunciamos 3 motivaciones para nosotros servir a Dios que nosotros encontramos aquí en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en este acto de servicio de nuestro Señor. La primera de esas motivaciones, que fue la que consideramos la semana anterior, es el amor. El amor. Nuestro Señor Jesucristo sirvió a sus discípulos en este pasaje, sirvió a sus discípulos por amor, motivado por el amor. Y hay 3 evidencias que nosotros vimos la semana anterior de que el servicio realizado por Cristo a sus discípulos en este momento en el aposento alto fue motivado por el amor. La primera de esas evidencias es que el Señor Jesucristo se encontraba aquí pasando a su estado de exaltación. El Señor Jesucristo, cuando decidió venir a este mundo, Él decidió pasar de su estado de gloria a un estado de humillación. Pero luego el Señor Jesucristo aquí ya Él va a la cruz. La cruz no es el símbolo de su derrota o de una derrota, sino más bien es el símbolo de su exaltación. Así que Cristo va a pasar ahora a la cruz del Calvario. Cristo va a dirigirse a la cruz. En la cruz, Cristo va a sellar su triunfo y entonces Él, de alguna manera, o por decirlo de esta manera, el Señor Jesucristo celebra este triunfo, este paso de su estado de humillación a su estado de exaltación, sirviéndole a sus discípulos. La segunda manera en que nosotros vemos, la segunda evidencia en que nosotros podemos ver que el servicio de Cristo fue motivado por el amor, es que Cristo le sirvió a sus discípulos a pesar de que Él estaba consciente de que los discípulos lo iban a abandonar, de que los discípulos uno de ellos lo iba a negar con maldición y juramento, y uno de ellos incluso lo iba a traicionar, lo iba a entregar. Y el Señor Jesucristo no tomó nada de eso en cuenta, sino que Él sirvió a sus discípulos, a pesar de que Él sabía todo eso. La tercera evidencia que nosotros encontramos aquí de que el servicio de Cristo fue realizado por amor es que Cristo estaba completamente consciente de que Él era el Hijo de Dios y que por lo tanto Él era el heredero de todas las cosas. Por eso cuando leemos en el versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Y noten aquí todas las evidencias. La primera es que Cristo va a pasar de su estado de humillación a su estado de exaltación. Y en ese momento Él lo celebra sirviéndole a sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo, de su estado de humillación, al Padre, su estado de exaltación. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin o hasta lo sumo, como dice el texto original. Miren la segunda, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, si saltamos al versículo 4, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y les lavó los pies a todos los discípulos, incluyendo a Judas Iscariote.
Él sabía que él lo iba a entregar, pero como quiera, a él le sirvió. Y lo tercero, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, el Señor Jesucristo sirvió a los suyos. Hay dos motivaciones más que yo quiero considerar en este pasaje en la tarde de hoy. La segunda motivación para servir a Dios es la humildad. La humildad. Ya nosotros leímos en los versículos 2 al 14 todo el texto, todo el pasaje, y nosotros vemos ahí una motivación, aparte del amor, vemos otra motivación que es la humildad. La humildad es la virtud por medio de la cual nosotros podemos echar a un lado nuestra posición de superioridad para nosotros servir a los demás. Y eso es lo que nosotros encontramos en este pasaje. El Señor Jesucristo es superior, pero muy superior a todos sus discípulos, muy superior a todas sus criaturas, por cuanto Él es Dios hecho hombre. Sin embargo, el Señor Jesucristo echó a un lado a su condición, su posición de superioridad para el Señor Jesucristo servir a los demás. Humildad no es lo que muchas veces la gente piensa de humildad. A veces la gente confunde la humildad y creen que una persona que tiene un espíritu apocado, una persona que es retraída, una persona que es tímida, la gente lo confunde con humildad. Eso no es humildad. Eso es un asunto temperamental y nosotros aquí estamos hablando de algo sobrenatural, de una virtud espiritual, la humildad. Humildad tampoco es carecer de bienes materiales. Eso no es humildad. La gente habla de los barrios humildes. Humildes, ¿cómo así humildes? Bueno, humildes porque son barrios o sectores que carecen de bienes materiales, de recursos económicos. Y por eso ellos le llaman la gente humilde. No, pero eso no es humildad. No confundan. Hay personas en esos sectores pobres, esos sectores que carecen de bienes y posesiones materiales. Sin embargo, son gentes rebeldes, orgullosas, pedantes. La humildad no tiene que ver con eso. Y una persona no es humilde por el simple hecho de que la persona dice que es humilde. No. Humildad es cuando la persona reconoce, tampoco es dejar de reconocer lo que yo soy. No, yo reconozco lo que soy, estoy plenamente consciente de eso, pero yo condesciendo y yo decido echar a un lado esa posición superior que tengo y yo servir a aquellos que se encuentran en una condición quizás de inferioridad con relación a mí. Cuando hablo de inferioridad, no estoy hablando en términos de dignidad, sino puede ser en términos de autoridad, puede ser en términos socioeconómico, etc. Y yo decido servir a esa persona. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Esa es la definición de humildad que nosotros encontramos en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. El apóstol Pablo nos dice aquí que Cristo no estimó el hecho de que era Dios para aferrarse a eso y no morir en una cruz, sino que se despojó a sí mismo, es decir, que voluntariamente renunció a su gloria para convertirse en un siervo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. Ahora, noten la manera en que la humildad es un agente motivador en el servicio de Cristo a sus discípulos. En primer lugar, Jesucristo adopta una posición de esclavo. O sea, ¿dónde nosotros vemos la humildad de Cristo? Cristo adopta una posición de esclavo. Juan capítulo 13, versículo 4. Dice Juan aquí, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Cuando Juan dice aquí que Jesús se quitó su manto, literalmente lo que está diciendo es que Jesús se despojó de su vestimenta normal para quedarse solo con una prenda que le cubría de la cintura hasta las rodillas, como la que solían usar
los esclavos. Eso es lo que le está diciendo. De hecho, es interesante resaltar aquí que esa vestimenta de la que Jesús se despojó en la última cena es exactamente la misma que los soldados se repartieron en el momento de su crucifixión. Juan capítulo 19, versículo 23. Lo que Cristo se quitó durante la última cena fue una serie de prendas que conformaban su vestimenta externa, es decir, un pañuelo en la cabeza, unas sandalias, un cinturón y su manto. El manto, que era la prenda externa exterior y que era más costosa que la vestimenta interna, que la túnica. Lo que Pablo dice que Jesús hizo en términos espirituales, es decir, despojarse de su gloria, es lo que está precisamente haciendo cuando se despoja de su vestimenta normal. Por cierto, bien cara esta vestimenta, para asumir la posición de un esclavo. Es como que alguien se vaya a casar y esa persona esté ahí en la boda. Todos nosotros sabemos que en una boda, generalmente las personas mejores vestidas es el novio y la novia. Generalmente nadie puede superar a la novia en términos de su atuendo, en términos de su vestimenta, y generalmente nadie puede superar al novio en términos de su vestimenta. Son las personas más elegantes porque toda la atención del evento gira en torno a ellos, tanto al novio como también a la novia. Ahora imagínense a una pareja que se va a casar, está el novio, está la novia, y en medio de la boda ellos se despojan, la novia se despoja de su vestido blanco, el novio se despoja de su traje, de su smoking, y entonces ellos se ponen la ropa de un trabajador, un conserje y una trabajadora doméstica, y entonces comienzan a servirle a todo el mundo en medio de la boda. Ellos comienzan a servirle refresco, a servirle la comida, a servirle la picadera, a servirle el bizcocho a todo el mundo. Y cuando se bota un poco de refresco, ellos van y buscan algo para secar eso, para limpiar las mesas, etcétera. ¿Qué va a pensar la gente en medio de ese evento? Bueno, eso es exactamente lo que Cristo está haciendo aquí. El Señor Jesucristo se despojó de su vestimenta y él se vistió como un esclavo para servir. ¿Y de qué tenemos que despojarnos tú y yo para nosotros servir a los demás? Eso es lo que no estamos dispuestos a hacer. No estamos dispuestos a quitarnos ese atuendo que nos convierte en el centro de atención de los demás para nosotros rebajarnos y asumir una posición de persona que nadie toma en cuenta, que no son interesantes, que no son el centro de atención, que no llaman la atención de nadie para nosotros servirle a los demás. Pero Cristo no solamente se vistió como un esclavo, en segundo lugar, motivado por la humildad, Jesús realizó la acción de un esclavo y de un esclavo de segunda clase. Versículos 4 al 14. La práctica de lavar los pies era una función que realizaban los esclavos de segunda categoría cuando había ocasiones como estas. No olviden, ellos están en el aposento alto, van a participar de una cena. Los discípulos han pasado el día caminando por calles polvorientas, con sandalias, no eran zapatos que cubrían los pies como ahora, como lo que nosotros usamos ahora, que podemos caminar por calles llenas de tierra, llenas de polvo, incluso hasta de lodo, y cuando llegamos a la casa nuestros pies están limpios. No era así. Era caminando por calles polvorientas y en sandalias, o sea, con los pies descubiertos.
Así que después de un día de caminar, un día de caminar por ese tipo de calles, los pies estaban llenos de polvo. Y ahora ellos van a cenar. Y era costumbre que los pies se lavaran, no solamente las manos antes de cenar, sino también que se lavaran los pies antes de participar de la cena. Bueno, ¿y por qué era importante lavar los pies o lavarse los pies? Bueno, porque en Palestina los lugares donde la gente comía, los comederos, no son como los nuestros. Nosotros nos sentamos en una mesa que es un poco alta y nosotros podemos introducir los pies debajo de la mesa para nosotros comer, de tal manera que los demás comensales no ven nuestros pies. Nuestros pies no quedan a la vista de las personas. Pero en Palestina no era así. Las mesas eran más o menos como de 1 metro de altura, más o menos. Como de 1 metro de altura, quizá menos. Y por lo tanto la gente no introducía los pies debajo de la mesa. No podía hacer eso. Sino que la gente se sentaba de lado, un poco de lado, y entonces quedaba recostado con una mano, se apoyaba del piso, los pies le quedaban a un lado, era como reclinado así, y con la otra mano las personas comían. Así que los pies quedaban al descubierto y obviamente que quedaban, todo el mundo podía verlo, incluso mis pies podían quedar cerca de otra persona que estuviese sentada al lado mío. Es por eso que cuando Cristo estaba en casa de Simón, el fariseo que lo invitó a ese banquete, por eso fue que cuando entró esa mujer de reputación dudosa, ella pudo lavar los pies de Cristo con sus lágrimas y enjugarlo con su cabello, mientras ellos participaban de la cena. O sea, no fue que ella se metió debajo de la mesa porque no había mesa como tal, como nosotros la conocemos. De manera entonces que era prácticamente imposible sentarse a comer con una persona cuyos pies me quedaban al lado, unos pies que estaban sucios, llenos de polvo del camino. Y además de eso, todas las bacterias y los gérmenes que esos pies tenían. Y por eso era que era necesario realizar esta práctica en medio de una cena. Y esto era una costumbre. Miren Génesis capítulo 18, versículos 1 al 4. ¿Recuerdan ustedes cuando aquellos varones fueron a casa de Abraham? Estaba el Señor Jesucristo en su estado preencarnado y aquellos dos ángeles que luego descendieron a Sodoma y ejecutaron el juicio de Dios allí. Dice en Génesis 18, versículos 1 al 4, después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, esto es Abraham, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que te traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y lo mismo aconteció con estos varones en casa de Lot. Esto fue en casa de Abraham. Pero cuando los ángeles llegan a casa de Lot, Lot los trata de la misma manera. Génesis 19, versículos 1 y 2. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. ¿Ven? Esto era una práctica muy común. Aún en el Nuevo Testamento, esta práctica todavía estaba vigente. Hablando acerca de las viudas que deben ser ayudadas por la iglesia, el apóstol Pablo le dice lo siguiente a Timoteo, 1 Timoteo 5:10, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra.
Eso se consideraba un acto de hospitalidad, de gentileza, de amabilidad hacia un huésped. Por eso Cristo se lo reclamó a Simón el fariseo. Lucas capítulo 7, versículo 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con su cabello. ¿Qué es lo que Cristo le está recriminando a Simón? Simón, yo entré en tu casa y tú ni siquiera has sido cortés, tú ni siquiera has sido amable, tú ni siquiera has tenido la gentileza de darme agua, llamar a uno de tus siervos, de tus esclavos, para que me lave los pies. Ni siquiera eso tú has hecho. Ahora, ¿cuál es el punto? Que esta era una tarea que ninguno de los discípulos estaba dispuesto a realizar. ¿Y por qué? Porque ellos lo que estaban era disputándose cuál de ellos tendría el lugar de honor en la mesa y en el reino de Cristo. Miren Lucas capítulo 22, versículo 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y esto es en el contexto de la Santa Cena. O sea, de esa cena que ellos realizaron, de esta última cena, perdón. Hubo entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ellos tenían esta disputa, ¿quién de ellos sería el mayor? Así que en medio de esa disputa, en medio de esa discusión, ¿cómo ellos iban a rebajarse a adoptar la posición de un esclavo de segunda clase? Esa es la razón por la que Pedro se le opuso a Jesús. Cuando éste se presentó, llegó donde Pedro para lavarle los pies. Señor, ¿tú me lavas los pies? O sea, Pedro sabía lo que Cristo estaba haciendo y por eso fue que él se le opuso. No, yo no voy a permitir que tú asumas esa posición, que tú asumas la posición de un esclavo y mucho menos conmigo. Yo no voy a permitir, no me lavarás los pies jamás, le dijo Pedro. Eso yo no lo voy a permitir porque Pedro sabía lo que Jesús estaba haciendo. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y si Jesús no le dice que si él no se deja lavar, no tiene parte con él, entonces Pedro no se hubiese dejado de lavar los pies. Una expresión similar a la de Pedro la encontramos en el bautismo de Jesús por parte de Juan el Bautista. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Mateo capítulo 3, versículos 13 y 14. Tú eres el Señor, yo soy un siervo, yo soy pecador, tú no eres pecador, yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Y Cristo le dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es necesario que yo me identifique con aquellos a quienes yo vine a salvar. Ahora Jesús va a dar un paso más adelante y él va a explicar qué es lo que él acaba de hacer. Y eso nos lleva de la mano a la tercera motivación para servir a Dios. La tercera motivación para servir a Dios o para el servicio cristiano es el ejemplo de Cristo. Juan capítulo 13, versículos 12 al 15. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
Después de haber condescendido, asumiendo el lugar de un esclavo de segunda clase, Jesús retoma su posición en el grupo y les dice a sus discípulos tres cosas. En primer lugar, los reprende por su falta de disposición a servir. Noten la pregunta de Jesús al final del versículo 12. ¿Sabéis lo que os he hecho? O sea, se han dado cuenta de lo que yo he hecho, pero esto no es una pregunta que Jesús hace simplemente por hacerla. Esta pregunta tiene una implicación aquí. Es una especie de reproche implícito. Es como si Jesús les dijera, ¿se dieron cuenta que acabo de rebajarme y he asumido la posición de un esclavo para lavar 12 pares de pies polvorientos porque ninguno de ustedes estuvo la más mínima disposición de hacerlo? Eso es lo que Jesús le está diciendo aquí en esta pregunta. ¿Saben lo que yo he hecho? Y me imagino a los discípulos diciendo, oh, pero por supuesto que sí, sabemos lo que tú hiciste, que asumiste la posición de un esclavo. Pero Jesús no quiere únicamente que ellos respondan así. Lo que Jesús le está diciendo, yo he asumido la posición de un esclavo. ¿Saben por qué? Porque ninguno de ustedes estuvo dispuesto a hacer eso. Se presentó el momento, se presentó la ocasión, estaba la mesa, estaban los alimentos. Se necesitaba de alguien que lavara los pies. Y todos comenzaron a mirarse los unos a los otros, esperando que alguien hiciera algo. El maestro se levantó de la mesa, tomó una toalla, se la ciñó, tomó un lebrillo con agua, tomó una toalla, se la ciñó y comenzó a realizar la tarea que ninguno de ellos estaba dispuesto a realizar, porque lo que ellos estaban pensando es quién sería el mayor. Y obviamente el mayor no es el que sirve, en la mentalidad de ellos. El mayor es servido en la mentalidad de ellos. Hay creyentes que están conscientes de la gran escasez de personas para realizar servicios en la iglesia. De la escasez de personas para servirle a otros. Ellos ven la necesidad, pero siempre están esperando que otro sea el que tome la iniciativa y lo haga. Nunca ellos, nunca ellos. Así que lo primero que Cristo hace es una reprensión. En segundo lugar, Jesús les aclara que aunque Él ha condescendido para servirles, ellos deben recordar que Él sigue siendo su maestro y que Él sigue siendo su Señor. Juan 13:13, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Jesús estaba muy por encima de sus discípulos porque Él era el maestro. Pero además era aquel a quien pertenecen todas las cosas. Él era el Señor. Así que ellos no debían confundir su decisión voluntaria de rebajarse a servirles, sino que debían seguir tratándolo como aquel que es superior a todos. En otras palabras, o en palabras más simples, lo que Cristo está diciendo es, yo he condescendido voluntariamente, pero que nadie me baje de allá arriba. Yo soy el maestro, yo soy el Señor. Ustedes me llaman Señor y Maestro. Y aunque ustedes vieron lo que yo acabo de hacer, síganme tratando de la misma manera porque eso es lo que yo soy. No se confundan. Y eso es interesante, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente, o la mayoría de las personas, cuando alguien condesciende, deja su posición y condesciende, se rebaja, la persona le pierden el respeto y dejan de tratarlo como lo que la persona es. Por eso que usted ve que en las empresas, esos gerentes generalmente no hablan con los empleados, no suelen relacionarse mucho con los empleados, lo tratan con cierta distancia. Y los empleados se quejan, fulano es apático, el jefe es así, el jefe cree que él es mejor que todo el mundo. A veces es porque no estamos justificando eso, lo que estamos diciendo es que a veces eso es una posición que adopta el individuo. ¿Saben por qué? Porque si él comienza a hablar con las personas y a tener cierta confianza con el resto de los empleados, con aquellos que están bajo su autoridad,
A veces la gente abusa de la confianza y termina perdiendo de vista que hay una diferencia entre el jefe y aquel que está bajo la autoridad de ese jefe. Y eso sucede también hasta con el dueño. Y a veces la gente pierde de vista que hay una diferencia entre el empleador y el empleado, entre el jefe y el subordinado. Y Cristo le está diciendo a ellos, yo he condescendido, pero que nadie me baje de allá arriba. Yo sigo siendo el maestro y sigo siendo el Señor. Trátenme como tal. En tercer lugar, Jesús ordena que los discípulos deben servirse mutuamente porque ese es el ejemplo que Él les ha dejado aquí y que ellos deben imitar. Versículo 14 y 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y es interesante aquí un detallito que quizá nosotros podemos pasar desapercibido, y es que el Señor, cuando va a dar este mandato del ejemplo de servicio que nosotros debemos imitar, el Señor ahora invierte el orden. Fíjense que Él dice, vosotros me llamáis maestro y Señor. Y ahora Él invierte el orden. Pues si yo, el Señor y el maestro, vosotros me llamáis maestro y Señor. Pues si yo, el Señor y el maestro, ¿y por qué el Señor invierte el orden? Porque Él va a dar una orden aquí. Él va a dar un mandato. Y el mandato que Él va a dar aquí, Él no lo va a dar como maestro, Él va a dar el mandato como Señor. Pues si yo, el Señor, si yo soy el Señor, si yo soy el jefe, si yo soy el rey de sus vidas, entonces esto es lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes deben servirse mutuamente, porque ese es el ejemplo que yo les he dado. Si este pasaje concluyera en el versículo 14, pudiéramos pensar que Jesús está instituyendo un tercer sacramento, aparte del bautismo y la Santa Cena, el sacramento del lavamiento de los pies, como algunos cristianos y algunas iglesias practican. Pero el versículo 15 nos deja ver claramente que el Maestro y el Señor lo que está haciendo es dándole a sus discípulos un ejemplo de humildad y servicio. La palabra que se traduce aquí como ejemplo es hupodeigmo, la cual hace referencia a una imagen o modelo que debe ser copiado. Hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento, el autor de la carta a los Hebreos dice que ellos servían a la figura hupodeimati y la sombra de los bienes celestiales. Hebreos 8:5. Dice el texto, los cuales sirven a lo que es figura, ahí está la palabra, y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El tabernáculo y las ofrendas antiguo testamentarias eran una copia del original, que es el cielo y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. De la misma manera, Jesús está enseñando que su servicio amoroso y humilde es el acto original de los cristianos, o que los cristianos debemos copiar. Eso es lo que él está diciendo aquí. Su servicio amoroso y humilde es el original que los cristianos debemos copiar. ¿Qué aprendemos de esto? Dos aplicaciones a modo de conclusión. Este acto de servicio de Jesús a sus discípulos es solo un reflejo del más grande servicio realizado por Él en favor de los pecadores. ¿Qué aprendemos? Bueno, en primer lugar, que este acto de servicio de Jesús en el aposento alto, es decir, el lavamiento de los pies, es solo un reflejo del más grande servicio realizado por Cristo en favor de los pecadores. Jesús vino a este mundo, pero no con el propósito de lavar pies sucios a las personas. Jesús vino para lavar sus pecados con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Es por eso que Jesús le dijo a Pedro que lo que él hacía
Pedro no lo entendía o no lo entendería de una vez, sino que lo entendería después. Además, que si no se dejaba lavar los pies, él no tendría parte con Cristo. Y que no necesitaba una limpieza completa porque todos estaban limpios, excepto Judas Iscariote. Juan 13, 6 al 10. Porque ese acto de servicio era solamente un reflejo, un pequeño atisbo de el más grande servicio que Jesús habría de realizar, morir en la cruz en favor de los pecadores. Por eso él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En segundo lugar, aprendemos que si nuestro servicio no es una copia del servicio realizado por Cristo, no será del agrado del Padre, no será del agrado de Dios. Cuando vamos a realizar un servicio, ya sea para Dios o los hombres, lo primero que debemos preguntarnos es si nuestro servicio refleja el servicio de Cristo. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Y cómo es el servicio de Cristo, pastor? ¿Cómo es ese servicio ejemplar que yo debo imitar? Es un servicio en obediencia, es un servicio en gratitud, por gratitud, es un servicio en amor y es un servicio realizado con humildad. Que el Señor nos ayude a ser siervos como nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.